Bien, vamos a iniciar otra charla de esta serie de conferencias, charlas o encuentros de epidemiología y de zoonosis. Hoy vamos a hablar de una zoonosis prevalente en la Argentina, quizás una de las más importantes desde el punto de vista de los costos para los sistemas de salud y pérdidas a la ganadería, que es hidatidosis o, como corresponde denominarla, que es el término científico, que es equinococosis quística. Así que vamos a empezar compartiendo la pantalla como corresponde. Y así vamos a empezar entonces desde el principio. Bien, entonces aquí, insisto, vamos a hablar de esta charla, vamos a dividir en dos partes, una sobre epidemiología y algunos aspectos de control, y la segunda sobre otros aspectos de control modernos y los sistemas de vigilancia epidemiológica, como para dar un panorama general de esta enfermedad que, insisto, es una de las más importantes, si no la más importante zoonosis en Argentina y en varios países de América del Sur de nuestra región. Lo primero es presentar al parásito, al Echinococcus granulosus, así se llama el parásito, que ahí lo vemos ubicado entre las vellosidades intestinales del perro, que es el principal huésped definitivo, puede ser el perro o otros cánidos, pero desde un punto de vista de la epidemiología, el perro es el eslabón importante en la cadena. Allí se ubica este parásito, que tiene unos pocos milímetros de color blanco, con 3 segmentos o proglótidos, de los cuales el último es el proglótilo maduro, que allí lo vemos con los huevos del parásito en su interior. Así que esta es una parte del ciclo, porque estamos hablando de una ciclozoonosis en la cual la forma adulta o estrobilar lo encontramos ubicado en el intestino del perro. La segunda faceta o aspecto del Echinococcus granulosus es el metacestode, que es el que conocemos como quiste hidatídico, que se va a desarrollar en los ungulados, en cualquier ungulado, pero desde un punto de vista epidemiológico, los principales reservorios que intervienen en esta zoonosis para que sea una zoonosis, digamos, si bien están en cualquier ungulado, como digo, son la oveja y la cabra. Son los dos huéspedes intermediarios que en nuestras regiones actúan principalmente. Este metacestode va a formar en su interior y va a ir, además de ir creciendo, una vez que se ubica el parásito que ha ingresado por boca, pasa al torrente sanguíneo y se va a ir a ubicar en el hígado o en el pulmón de estos herbívoros, y va a empezar a desarrollarse y crecer con líquido hidatídico en su interior, que está a presión, y lo que se llama la arenilla hidatídica, que es la multiplicación y formación de protoescólices, cada uno de los cuales es potencialmente luego un parásito adulto en el perro cuando el perro ingiera este quiste hidatídico. De forma tal que, para que entonces nos quede claro, tenemos que es una ciclozoonosis en las cuales el perro es el huésped definitivo y el ovino el huésped intermediario. Tenemos una forma libre en la naturaleza, que son los huevos que son eliminados, como vimos en esos proglótidos del perro, que allí son liberados y contaminan las pasturas y pueden vivir bastante tiempo, 1 o 2 años, inclusive bajo la nieve, resisten muy bien al frío y a la humedad, y solamente en realidad se vuelven senescentes y mueren rápidamente en zonas de veranos cálidos y secos, o sea, en zonas cálidas y secas. Y así se va perpetuando el ciclo a partir de la ingestión por el perro de las vísceras contaminadas del ovino y la contaminación del ovino a partir de la eliminación de esos proglótidos con la materia fecal. El hombre actúa como un huésped intermediario, accidental en este caso, ya que por contacto con los perros o con agua contaminada, o por ano, mano, boca, o por verduras contaminadas, va a ingerir accidentalmente estos huevos, que se van a desarrollar exactamente igual que en el ovino, yendo a ubicarse al hígado o el pulmón principalmente, aunque pueden ubicarse en cualquier otra localización, hueso, cerebro, riñón, vaso, etc. Y allí van a formar quistes hidatídicos, igual que en el ovino, destruyendo la víscera
en la cual se han ubicado y generando sintomatología acorde a la víscera donde se han ubicado. Así que este es entonces el ciclo natural de transmisión. Aquí vamos a hacer un pequeño comentario vinculado a las cepas. Echinococcus granulosus hoy día tiene gracias a la biología molecular, se han clasificado muchas cepas o variantes para conformar un grupo o un complejo que lo llamamos Echinococcus granulosus insulato, que abarca a todas estas variedades, de las cuales tenemos luego algunas que son más afines a determinados huéspedes intermediarios. Así tenemos la más común, que es la G1 y la G2, que son de oveja, y que son responsables del 80% de las infecciones en las personas. Y luego tenemos una cepa específica para el equino, una cepa específica para el bovino, para el camello y la cabra, que es la cepa G6, que esta es muy importante en algunas provincias argentinas. La G7 del cerdo, que la encontramos sobre todo, obviamente, en las zonas de producción porcina. La G8 y G10 de los cérvidos y la felidis. Esta vez se va modificando de acuerdo a lo que la biología molecular nos indique. Sin embargo, quiero hacer hincapié en algo muy específico o muy importante, porque quienes empiezan a trabajar en Echinococcus o hacen determinadas investigaciones rápidamente están preocupados o muy preocupados por el tema de la cepa. Digamos en principio que las cepas no son específicas de las especies, sino que prácticamente cualquier cepa puede infectar a cualquier animal. No todas se han demostrado como patógenas para el hombre, pero desde un punto de vista epidemiológico, prácticamente ya sea para las estrategias de control o ya sea para el tratamiento en las personas, hay muy poca evidencia de que esto tenga alguna utilidad práctica, este conocimiento de las cepas, más allá del conocimiento científico que nos abonan. Hay alguna pequeña diferencia en los periodos de incubación, pero ahora vamos a ver o vamos a tratar de explicar por qué esto en la práctica prácticamente no es importante. Así que bueno, esta es información científica, pero vuelvo a insistir, a la hora de hablar de control de la enfermedad, de diagnóstico y de tratamiento, la importancia de las cepas es bastante secundaria. Sí es muy importante hablar de los factores de riesgo y del medio ambiente en el cual se ubica Echinococosis. Siempre hablando de Echinococcus granulosus, ¿no? Que es, como vimos, un ciclo casi doméstico, perro-oveja, a diferencia de otras Echinococosis, como Oligartus vogeli y multilocularis, que tienen ciclos selváticos, esto es que en lugar del perro hay alguna variante de cánido silvestre y en lugar del ovino también alguna especie silvestre. Estas otras equinococosis, en el caso de Sudamérica, son muy poco importantes, salvo en Brasil alguna de ellas, pero, insisto, son ciclos selváticos y nosotros vamos a hablar y a concentrarnos en el Echinococcus granulosus, que presenta este ciclo cuasi doméstico. Así que lo que nosotros tenemos es una vivienda típica, típica de zonas de riesgo, en la cual coexisten todos los factores posibles. En primer lugar, el perro, que es portador del parásito, va a contaminar el ambiente, sobre todo el peridomicilio. Las mayores contaminaciones son el peridomicilio. El perro normalmente tiene algún lugar para defecar en las cercanías de la vivienda, son bastante territoriales en esto, y entonces los huevos, que ahí vemos su presencia, estos huevos que, insisto, son muy resistentes inclusive al frío, van a contaminar toda la tierra. El ovino los va a ingerir accidentalmente desde las aguadas o desde las pasturas, y el chico, que es el que tenemos ubicado en este medio ambiente, ya sea al gatear, va a estar en contacto con huevos, al estar en contacto estrecho con el perro, que es una práctica muy habitual en nuestra zona, va a ingerir con facilidad huevos accidentalmente y que van a formar estos quistes hidatídicos en su hígado o en su pulmón. Insistimos que por estas condiciones principalmente es una infección que se adquiere en la infancia, aunque obviamente puede ser adquirida en cualquier momento de la vida. Pero no se dan las condiciones ideales para el contacto estrecho del perro con el niño y del niño con un ambiente contaminado,
y con aguas contaminadas, probablemente esta vivienda no tiene, obviamente seguro que no tiene agua potable, y muchas veces la fuente de agua es un arroyo o una vertiente que fácilmente se contamina con materia fecal del perro. ¿Por qué entonces la hidatidosis adquiere tanta preponderancia? Si lo que estamos hablando son de dos especies domésticas, entonces hay alguien que intermedia, que es el hombre, que es el que facilita que los perros accedan a vísceras crudas de ovinos contaminados. Entonces, esta práctica, que es habitual en todas las zonas de producción ovina, que es el faenar animales viejos, que están con un 60, 50, 70% de víscera contaminada, se faena en el domicilio y las vísceras van a parar a los perros, generando el ciclo de infección. En áreas urbanas esto ocurre en las carnicerías, sobre todo en pueblos pequeños, donde no hay un buen matadero. Las carnicerías urbanas, donde se faena en el patio, producen el mismo efecto, e incluso en algunas ciudades o pueblos donde las salas de faena son de muy mala calidad y sin inspección veterinaria, también pueden actuar como focos de infección. En síntesis, siempre es el faenamiento de ovinos viejos con alimentación de vísceras a los perros el que mantiene, genera y multiplica la infección. Tenemos otra imagen típica, el perro esperando. En consecuencia, hay un aspecto biológico que tenemos que tenerlo muy en claro porque es el que va a dar pie a las estrategias de control. Si nosotros tenemos un perro libre de infección, porque haya sido desparasitado, llega nuevo, por lo que sea, y se faena y se alimenta el perro con una víscera infectada, llamémoslo día 1, esto va a generar entonces una infección en el perro. Vamos a tener desde muy poquitos parásitos en el perro hasta más de 25.000 parásitos, cada uno con su proglótido maduro, cada proglótido con 800 huevos, lo cual genera una explosión de contaminación ambiental con huevos. ¿A partir de qué momento empiezan a emitirse proglótidos después del día 1? Son aproximadamente 50 días. O sea, a partir de los 50 días empieza a haber eliminación de huevos, a eso lo llamamos el periodo prepatente. Como ven, ahí dice entre 34 y 58, y ahí puede haber alguna variación en las cepas, pero la verdad es que las cepas que tienen menos de 50 días, esas que tienen 34 días, por ejemplo, no están relacionadas con la producción ovina o caprina y por lo tanto se dan en zonas donde los niveles endémicos no son muy importantes, donde hidatidosis no es una zoonosis prevalente. Así que esto de que cada 50 días, a los 50 días post ingestión de vísceras, el perro empieza a eliminar huevos, nos va, recordémoslo para cuando hablemos de estrategias de desparasitación de perros. El otro aspecto biológicamente importante, porque va a tener que ver con el diagnóstico y tratamiento de las personas, tiene que ver con la relación de las ubicaciones del parásito en los seres humanos. Cuando trabajamos con población asintomática y hacemos ecografías apareadas a la vez con ecografía y radiología en estas personas, como hacíamos en la época de los conscriptos, o se puede llegar a hacer en escuelas, aunque esto más limitado porque obviamente la radiología genera problemas y no está muy indicada. La relación entre hígado y pulmón es de 8-1 aproximadamente, o sea, por cada quiste pulmonar hay 8 quistes hepáticos. Pero cuando vamos a los récords hospitalarios, a las notificaciones, vemos que esto se reduce a 2, 2,5, 3-1, o sea, un quiste pulmonar con cada 3 quistes hepáticos. Seguramente esto tiene que ver con las vísceras en las cuales se están ubicando los quistes hidatídicos. El pulmón es elástico, blando, y eso hace que el quiste hidatídico crezca y rápidamente y generalmente se vuelva asintomático. En cambio, el hígado es una víscera dura y por lo tanto ofrece resistencia al crecimiento del quiste y eso hace que muchos quistes hidatídicos permanezcan asintomáticos todo a lo largo de la vida del paciente. Esto lo sabemos de la época y de los trabajos de Bernardo Frieder. Entonces, hoy podemos decir que la mayor parte de los quistes hidatídicos se ubican en el hígado, pero que de esos quistes el 70-75% envejecen con su dueño y persisten no sintomáticos y no van a adquirir un gran tamaño. Y sí, el 25% va a crecer y va a generar síntomas. Lo que obviamente no tenemos muchas posibilidades es de saber, cuando detectamos un quiste pequeño, para cuál de las dos opciones va a ir.
Y cerrando así estos aspectos importantes de la epidemiología, eh, tenemos que decir que si bien, como mostramos en esa vivienda, la equinococosis está muy ligada a bajas condiciones sociales y culturales y a pequeños productores, como este que vemos a la derecha, con su pequeña majadita ovina y que va a tener malas condiciones de vida, no tener agua potable, etc. También la hidatidosis históricamente ha tenido altísimas prevalencias en los grandes establecimientos ganaderos, como las grandes estancias de Río Negro, Maquinchao, La Pilcañeu, las grandes estancias de la isla de Tierra del Fuego, Chubut, Leleque. O sea, estos grandes establecimientos ganaderos con miles de ovinos son también una terrible fuente, o han sido a veces, una terrible fuente de infección, porque normalmente estos tenían o tienen, todavía en muchos casos, salas de faena para faenar animales para sus peones, donde se faenan varios animales semanalmente para alimentar a los peones de la estancia. Y si no hay una buena infraestructura de faena, lo cual era absolutamente inexistente, todas esas vísceras iban a la tropa de perros de los peones, generando altísima contaminación y altísima contaminación para las personas. Así que son dos lugares totalmente distintos, el pequeño productor y los grandes productores, que también van a tener diferencias de enfoque cuando hablemos de estrategias de control, porque obviamente no es lo mismo la estrategia de control en un pequeño productor que no tiene infraestructura y la estrategia de control en un gran productor donde puede haber algunas otras opciones prácticas. En síntesis, la equinococosis o hidatidosis, como la conocemos habitualmente, aunque hoy día es equinococosis quística como enfermedad, se ubica en zonas de producción ovina y caprina. Ese es el foco endémico primario, allí donde está la hidatidosis como zoonosis. Donde hay ovejas, hay perros que son utilizados para el manejo lanar. Y donde hay ovejas, hay faenamiento domiciliario y alimentación del perro con achuras crudas. O sea, tenemos el perro y la oveja como una estructura de manejo y el hombre que es el intermediario uniendo a ambos dos a partir de prácticas activas. Inclusive en algunos lugares, como provincia de Buenos Aires, antes era donde a veces la producción ovina ha decrecido, a veces las pequeñas majadas ovinas de los establecimientos ganaderos dedicados a bovinos son pequeñas majadas, a veces dedicadas al autoconsumo, no con fines productivos, y donde se da la misma circunstancia. Hay un grupo de ovinos, hay perros y hay sacrificio para alimentación de las personas, y presencia de ciclos, aún en algunas zonas que no son estrictamente de producción ovina, pero sí donde hay ovinos con fines de alimentación. O sea, en cualquier caso, siempre la tenemos fundamentalmente ligada a esta producción o a la existencia de estos animales. Obviamente vamos a tener algunos casos y algunos ciclos en zonas de producción porcina, donde también hay, pero no hay la misma dinámica epidemiológica de faena y alimentación del perro. Entonces, es siempre mucho más marginal, son muchos menos números de casos y no tienen un fuerte impacto en la salud pública como lo que se da en estas zonas con ese tipo de producciones. E insisto, entonces, en casi todos los países del mundo, quizá una excepción era Uruguay en su momento, o Nueva Zelanda en su momento, la enfermedad está ligada a bajas condiciones sociales, esto es lo típico del norte de África, esto es lo típico de Perú, lo típico de la Patagonia Argentina, lo típico del sur de Chile, donde las bajas condiciones sociales, los pequeños productores, la falta de agua, la falta de infraestructura de manejo, generan condiciones, insisto, ideales para la transmisión de la enfermedad. Una cosa que siempre o normalmente discutimos mucho es qué es endémico. A veces hablamos de que es hiperendémico. Entonces, la primera aclaración es que si nos manejamos en función de esto que hoy día hemos aprendido, o han aprendido todos gracias al COVID, que es el ROSU 0, la capacidad de reproducción de la gente, en realidad en las condiciones de equinococosis, de Echinococcus granulosus, no hay situaciones hiperendémicas. A partir de algunos procesos de inmunidad adquirida por la ingestión continua de huevos, solamente se logran alcanzar niveles de endemicidad, lo que llamamos alta endemicidad. En esas zonas típicas hay una correlación entre la infección
entre todas las especies. Entonces, generalmente coincide, generalmente no siempre, coincide una prevalencia canina superior al 25% de perros infectados, con una prevalencia ovina superior al 50% de los ovinos adultos con quistes hidatídicos, y que lleva a que haya tasas de prevalencia en chicos, cuando haciendo ecografía, screening ecográfico, superiores al 1,5%, o una tasa de incidencia, o sea, casos notificados, mayor al 35 por 100.000. O sea, son cifras que nos marcan zonas donde la equinococosis se siente perfecta y se dan condiciones ideales vinculadas a la geografía, al clima, a la vegetación y a las condiciones sociales y económicas. Eso es lo que llamamos zonas de alta endemicidad, como eran prácticamente todas las provincias patagónicas, como era Uruguay en su momento, y como son algunos países del norte de África. Luego tenemos zonas endémicas, donde la prevalencia canina es menor al 25%, y esto va a generar una infección en ovinos menor al 50%, y tasas en chicos que están ahí, como ven, entre 0,6 y 1,4%. Son zonas donde las condiciones no son ideales para el mantenimiento del ciclo de transmisión, por alguna razón que puede ser, insisto, ecológica, climática, de hábitos sociales o de infraestructura. Hay muchos patrones distintos. O porque hemos iniciado un programa de control en una zona altamente endémica y vamos llevando el parásito hacia nuevos estadios, como puede ser un estadio endémico. Y luego el esfuerzo de control nos va a llegar a situaciones de baja endemicidad, donde vamos a ir teniendo prevalencias en perros que están debajo del 5%, que generalmente son cifras a las cuales llegamos desde la alta endemicidad a la baja endemicidad cuando empiezan los programas con Praxicoantel, y que rápidamente llevan a disminuir la prevalencia en ovinos y que nos llevan a prevalencias en chicos menores al 0,5%. Y donde ya la enfermedad empieza, si bien a no ser eliminada, sí por lo menos a no tener semejante impacto en la salud pública. Obviamente el resto del esfuerzo nos lleva al control, entonces con cifras muy bajas de infección en perros, con prácticamente inexistencia de nuevos chicos infectados, y eventualmente podemos llegar a una eliminación, lo cual en hidatidosis es extremadamente difícil, en zonas continentales casi imposible. Los que han llegado a esa eliminación son islas como Nueva Zelanda y Tasmania, donde ya hemos cesado la transmisión a las personas, a los chicos, y donde hemos cesado la transmisión, donde no tenemos perros infectados. La distribución de la equinococosis en el mundo, como dijimos, Sudamérica, con Perú, Chile, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, era altamente endémica. El norte del África y el centro del África, con los turcanos allí en Kenia. Turquía ha sido altamente endémica España, Portugal e Italia, y altamente endémica con muchos casos. Y China, que obviamente, como en casi todas las otras cosas que hacen los chinos, siempre tienen mucho. Y cuando hablamos de equinococosis también es altamente endémica, y hoy quizás uno de los lugares con mayores esfuerzos de control en el mundo. Si miramos en detalle la situación en América del Sur, aquí tenemos el número de casos expresado por departamento o por provincia, según sea la unidad jurisdiccional, y hablamos de número de casos y no lo hemos expresado en tasas, porque también se podría expresar en tasas, porque cuando hablamos de tasas, como hidatidosis es una zoonosis rural, cuando hablamos de tasas, las grandes poblaciones urbanas ocultan de alguna forma la prevalencia de la infección, la hacen pasar desapercibido. Esto es típico de la provincia de Buenos Aires. En cambio, cuando lo ponemos como cifras absolutas de casos, vemos bastante mejor cómo está desarrollándose la enfermedad. Entonces vemos que Perú, que es como el emporio natural de la equinococosis, con muy pocos esfuerzos de control y ninguno sostenido, sigue siendo el lugar hiperendémico, perdón, altamente endémico, y tenemos varias provincias de Chile, sobre todo el sur, la región de Magallanes y en la región del centro de los lagos. Uruguay, que hoy día prácticamente ha eliminado la enfermedad, con grandes avances, y en Argentina allí vemos que algunas provincias todavía en la Patagonia mantienen un número elevado de casos, como Chubut y Neuquén, y en el norte Tucumán con ese foco en la selva, y Salta. Y provincia de Buenos Aires, que siempre nos olvidamos que tiene casos, insisto, porque
habitualmente quedan ocultos por la gran masa de población urbana no expuesta al riesgo. Llegado acá, vamos a empezar a hablar un poquito de las distintas cosas o acciones que podemos hacer en equinococosis. Hemos hecho una visión general de la biología y de la epidemiología y de la distribución, y vamos a hablar qué podemos hacer contra esta enfermedad. Nosotros hemos desarrollado este esquema que se basa en los tradicionales tipos de prevención primaria, secundaria y terciaria, que son moneda de todos los días en salud pública, ¿no? Prevención primaria, que es aquella que se hace para evitar que las personas se enfermen. Prevención secundaria, que es aquella que se hace en el periodo prepatente, cuando ya la enfermedad ha tomado a la persona, pero todavía no es sintomática. Y la prevención terciaria, que es tratar a las personas donde ya tenemos síntomas clínicos. La prevención primaria, entonces, tiene un rol en el agente sanitario, la atención primaria de la salud, suele ser el que se ocupa de la desparasitación canina a domicilio. En algunos programas, como en Chile o en Perú, es el veterinario el que hace la desparasitación canina. Los docentes que hacen educación sanitaria, y últimamente, en los últimos años, la vacunación de ovinos, que también la hace el médico veterinario, que además los veterinarios son los responsables generalmente de los sistemas de vigilancia. La prevención secundaria tuvo o ha tenido muchísimo desarrollo, primero a partir de la serología moderna, ya en los años 80 con la doble difusión 5 y luego el ELISA, y más modernamente a partir de los 90 con la ecografía, que es hoy día la técnica de elección, como vamos a ver aquí. Tenemos a los médicos rurales, a los médicos generalistas, a los médicos de los hospitales rurales, que se los entrena en el manejo de ecografía y entonces pueden hacer screening, catastros, para detección de pacientes asintomáticos. Generalmente dirigidos a los chicos, aunque en algunos lados, como en Uruguay, o algunas veces estudios especiales en otros lados, dirigidos a la totalidad de la población. Pero generalmente están dirigidos a los chicos. Y luego entonces la prevención terciaria, que también hoy día es hecha por el médico generalista, al cual se lo entrena en el manejo de drogas antiparasitarias, el albendazol fundamentalmente, que tiene mucha utilidad en el tratamiento inicial, sobre todo en chicos. Y finalmente, lo que antes era casi la única acción posible, allá en los años 60, 70, que era el cirujano resolviendo los problemas quirúrgicos. Hoy día, como ven, lo hemos reducido en los últimos años a un rol mucho menor, pero todavía obviamente imprescindible, porque hay quistes que no se puede hacer otra cosa más que operarlos. Entonces, desde el punto de vista del control, y para que quede más claro, hidatidosis, el problema son las personas las que enferman, es un problema de salud pública. De los ovinos podemos hablar de las pérdidas de lana, de la pérdida de producción de carne, pero la verdad es que nadie ha publicado un trabajo verídico que muestre que realmente hay pérdidas reales a la producción. O sea que el enfoque de la equinococosis y la hidatidosis está relacionado con las poblaciones humanas. Y por eso quienes controlan la enfermedad son normalmente los servicios de salud. En este caso, entonces, sobre las personas tenemos la opción de tratamientos, ya sea con drogas, otros que son de punción aspiración, otros que son esperar y ver, no hacer nada, que es una actividad que se puso de moda porque los quistes son pequeños. En fin, toda la acción para solucionar el problema en las personas infectadas. Sobre las ovejas tenemos hoy día la vacuna para evitar que se infecte. Tenemos, obviamente, también la acción veterinaria en la sala de faena, tratando de producir el decomiso de las vísceras infectadas en los mataderos. Luego tenemos el tratamiento de los perros, que ahí tenemos buenas drogas, como el praxiquantel, la accesoriedad del manejo de las poblaciones caninas, que es bastante limitado en cuanto a su impacto sobre la equinococosis. No tenemos una vacuna en el perro, lamentablemente, sería muy útil. Y luego la educación sanitaria para evitar que los hombres se infecten. Entonces, hablando ya de las acciones vinculadas, un último comentario antes de entrar a la desparasitación.
y es que hoy día casi todos no casi todos, todos, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Internacional de Epizootias, hablamos de One Health, o sea, una salud. Este término se ha impuesto en los últimos años en el sentido de que equinococosis es realmente una enfermedad que tiene que ser enfrentada dentro de esta estrategia mundial hoy día, que es una salud. No hay una salud veterinaria, una salud humana, sino que intervienen todos los que pueden tener algo para aportar. Y aquí sí podemos decir que en la provincia de Río Negro, ya desde hace algunos años, reconocen que el programa de control es un programa enmarcado y ejemplo dentro de lo que es hoy día One Health, por no solamente la integración de los servicios veterinarios y médicos que tenemos, sino también por la coparticipación que tenemos con los productores, sobre todo en las zonas de producción de vacuna. Y porque además, como hemos visto en esa foto, slide o esquema de niveles de prevención, en el programa de Río Negro y en muchos programas hoy día en la Argentina, la atención médica y la atención veterinaria están fuertemente integradas. Así entrando, ahora sí, a la tradición que es la desparasitación de perros para cortar el ciclo, tenemos que decir algo. La primera es que hasta el año 80, año 78, los programas que se ejecutaban, insisto, los insulares, Tasmania, en Australia, Nueva Zelanda, Chipre, bueno, Chipre un caso particular porque apeló al sacrificio masivo de perros, cosa obviamente que fue una barbaridad, pero en ese momento y en esos años, estamos hablando de muchísimos años atrás, aplicaron esa estrategia. El resto de los programas trabajaban con un tenífugo, que era el bromiderato de arecolina, que aplicado al perro elimina las tenias vivas, digamos, el perro elimina todo lo que tiene en su intestino y dentro de ellos salen los parásitos y pueden ser vistos y analizados. De hecho, es una técnica que se usó después, una vez que fue dejado de lado la arecolina como estrategia de control con fines de vigilancia. En el año 78, 78-80, aparece con patente de Bayer el Praxiquantel. Es una droga 100% efectiva, o sea, dada la dosis adecuada, elimina el 100% de las teñas del perro, no es ovicida, es una pequeña limitación, y no tiene toxicidad, o sea, no tiene dosis letal 50. O sea, a un perro no le puede dar un puré de Praxiquantel que como mucho puede llevarlo a un vómito. O sea que es una droga muy buena y que felizmente después de tantos años de uso hasta ahora no ha dado ningún tipo de resistencia, a pesar de lo masivo de su uso. Entonces, el Praxiquantel es aplicado por veterinarios o por agentes sanitarios a los perros. En la foto anterior, en la primera, veíamos a un montón de perros siguiendo a un agente sanitario y los perros lo siguen y saltaban para recibir la pastilla porque el Praxiquantel es horrible, tiene un muy feo olor y sabor, y entonces para que el perro la coma normalmente se le da con un poco de paté o algo y entonces los perros se desesperan por comerlos. En algunos lados utilizan el Praxiquantel metido adentro de un bizcocho palatable, y mucho trabajo vinculado a esto, pero lamentablemente no está disponible hoy en la Argentina. En algún momento Bayer lo hacía. Ahora, ¿cuál es el esquema básico de desparasitación? En teoría, como dijimos, que cada 50 días, a los 50 días de alimentado un perro con achuras, había liberación de proglótidos, se supone o se parte de la base de evitar a toda costa que esto se produzca. Entonces tenemos que desparasitar los perros cada 45 días, partiendo de la premisa de que un perro puede ser alimentado todos los días con vísceras. Esto es, que aunque el perro sea desparasitado y al otro día le den una víscera, nunca llegue a la etapa de gravidez y nunca tengamos eliminación de huevos. Si nosotros esto lo pudiéramos hacer en el 100% de los perros, cada 45 días, entonces tenemos que esperar que los corderos que nacieron hoy, que ya están infectados, van a estar en el campo alrededor de 8 o 10 años, hasta que se vayan de viejos. Entonces es el lapso que precisamos para eliminar la enfermedad del territorio. 100% de los perros desparasitados cada
45 días durante 10 años. Dicho así, este fue el diseño de los programas aplicados en las islas, como en Nueva Zelanda, y lo que se quiso hacer en las zonas continentales en Argentina. Obviamente, esto no ocurrió en ningún lado, en las islas se logró eliminar, después de muchos más años que los 10, y en las zonas continentales, salvo Uruguay, que llegó a estar muy cerca de la eliminación, y hoy día Tierra del Fuego, que también estaba cerca, esto es imposible de hacer. Razones muchas. Una, ahí vemos en esta fotografía, que el que recibe el antiparasitario no es el perro, sino el dueño del perro, porque el agente sanitario llegó o el veterinario llegó y los perros no están, porque están en el campo, trabajando, haciendo su trabajo rural, y por lo tanto no hay forma de desparasitarlo, porque con las grandes distancias que tenemos en las zonas continentales, no hay forma de volver al otro día o a la otra semana. Entonces, todo esto va bajando la cobertura de desparasitación, ya no es cada 45 días, se estiran los lapsos, a veces es cada 6 meses, a veces es cada 3 meses, de acuerdo a lo que se pueda llegar. En muchas de estas zonas llega el invierno y no se puede desparasitar ni ingresar a los campos. Así que todo eso hace que este planteo sea un planteo básicamente utópico. Lo que sí sabemos hoy día, luego de muchos años de experiencia con esto, es que si bien es casi imposible alcanzar buenas coberturas para eliminar la enfermedad, insisto, Uruguay es una excepción, tiene un programa distinto, autofinanciado por los productores, y estaba muy cerca de la eliminación, o por lo menos con niveles de infección en perros prácticamente en cero, luego de haber sido uno de los países con más infección en el mundo. Pero lo que sí sabemos hoy día es que cualquier frecuencia de desparasitación que apliquemos en los perros, aunque sea cada 6 meses, vamos a tener en las zonas de alta endemicidad una fuerte disminución del número de casos. Los casos en la persona van a bajar, porque los perros tampoco se infectan todos los días. La gente no faena todos los días. Vimos esos pequeños productores, esas fotos, eso faenan de vez en cuando. Entonces la curva de reinfección en perros es más lenta de lo que uno esperaría. De golpe pueden pasar 180, recién pasados los 180 días, aumenta la infección en los perros desparasitados. O sea, hay algunas ventajitas que hacen que sea útil saber cuál es la velocidad de reinfección de los canes en un territorio dado, porque eso también nos permite predecir de alguna forma cuál va a ser el resultado de nuestra desparasitación. Y obviamente, cuando trabajamos desparasitando a boca de perro es mucho más eficiente que cuando desparasitamos a mano del propietario. Así que todo esto, que era un esquema teórico de desparasitar los perros cada 45 días, a partir de las experiencias de los programas insulares, cuando hacemos la experiencia en los programas continentales, vemos que obviamente no lo hacemos en 10 años, pero que todas las desparasitaciones que podamos hacer, cuantas más sean mejor, van a llevar a una disminución sostenida en el número de casos en las personas. Y eso en el fondo es lo que nos importa. O sea, vamos a ir desde esa situación de alta endemicidad a una de baja endemicidad, y allí entonces va a dejar de ser un problema grave de salud pública, aunque sigamos teniendo la aparición de casos en chicos, algunos, pero muchos menos, y sobre todo entendiendo, y esto sí hay que asumirlo, que son programas históricos y eternos. Esto es, no se puede suspender la desparasitación porque cuando hemos bajado las tasas de prevalencia en perros a menos del 5%, también eso baja la inmunidad adquirida en los ovinos, y por lo tanto, si suspendemos la desparasitación, vamos a tener un aumento rápido y marcado nuevamente de la infección. Es como soltar un resorte que lo hemos tenido apretado. Así que bueno, vamos a parar aquí un ratito, vamos a dejar que esto, esta primer parte, para pasar a grabar luego una segunda parte para que sea más accesible a ustedes. Así que hemos visto aquí una sección de la epidemiología de la enfermedad y la estructura tradicional de control que tiene que ver con la desparasitación en perros. En la próxima filmación o grabación vamos a hablar de la vacunación de ovinos, que es la estrategia nueva que tenemos, y vamos a hablar un poco de los sistemas de vigilancia epidemiológico modernos y actuales.